Gestión Cultural, el podcast, episodio número 115. Hoy hablaremos sobre la Convención de París sobre las disposiciones para la protección de los derechos de los artistas. ¿Qué tal, colegas de la cultura? Les doy la bienvenida a Gestión Cultural, el podcast, un programa traído a ustedes por acultura.org. Mi nombre es Alejandro Carray y hoy, 24 de enero del año 2025, vamos a explorar la famosa Convención de París sobre las disposiciones para la protección de los derechos de los artistas, la cual fue adoptada ya hace un par de años, en 1971, y que marcó un hito importante al abordar la protección de los derechos de las personas que crean, ¿no? De las personas artistas en un contexto cada vez más internacional e interconectado. Así que vamos a estudiarla un poco así de manera superficial, pero sí resaltando los puntos claves para que tengamos conciencia y conocimiento sobre qué trata esta convención y también de pronto poderla promover en los países que aún no la han terminado de ratificar. No sin antes recordarles que tenemos abierta nuestra convocatoria para el Diplomado en Marketing Cultural. Vamos a empezar en agosto, son 8 sábados en 8 sesiones, donde te vamos a enseñar cómo promocionar un proyecto cultural. Recuerda que tenés toda la información y puedes inscribirte en acultura.org, pleca diplomado, para poder hacer ya realidad ese proyecto que tanto traes entre manos y poderlo promocionar a todas las audiencias que querés alcanzar. Dicho esto, ¿qué es la Convención de París de 1971? La Convención de París fue adoptada para proteger los derechos de las personas artistas, ¿no? Pero también aquellos que sean intérpretes y ejecutantes también de estas piezas, así como los productores de fonogramas y las emisiones de radiodifusión. Si te das cuenta, aquí hablan de artistas, pero también lo que están haciendo hincapié son aquellas personas que se dedican a la música, no tanto a otras ramas del arte. Esto en especial porque el objetivo de la convención es garantizar que estas personas que creaban música y a los artistas mismos recibieran una compensación justa y tuvieran el control sobre el uso de sus obras en el mundo donde, bueno, te imaginas, ya plenos años 70, ¿no? La reproducción y la distribución del contenido era cada vez más accesible y obviamente había muchísimos nudos que quedaban sueltos y no había una norma que les protegiera en ese momento. ¿Te imaginas que es el principio de esta gran globalización a la cual ya estamos acostumbrados, pero en su momento sin duda fue un gran boom? Por un lado, recordemos que es una era de la reproducción masiva, ¿no? A medida que la tecnología avanzaba, van surgiendo y surgieron nuevas formas de reproducir y distribuir obras artísticas como discos, emisiones de radio, etcétera. Esto lo que creó fue la necesidad de estándares internacionales que protegieran los derechos de todas las personas artistas frente a esa gran ola de explotación que se encontraba en auge, ¿no? Entonces, esta convención tiene el foco, la mirada en tres actores principales. Por un lado, los artistas e intérpretes, que lo ponen en la misma caja, los productores de fonograma y las organizaciones de radiodifusión. Teniendo esto en mente, pues la convención tiene 4 disposiciones muy importantes para la protección del artista. Por un lado, el reconocimiento de los derechos morales y patrimoniales de los artistas. Los artistas tienen derechos a ser reconocidos como las personas que son creadoras, ¿no?, de estas obras y a recibir esa compensación económica. Esto parece como bastante surreal, ¿no?, que habría que dejar claro eso, pero recordemos que estamos en los 70, ¿no? Y esta masificación de la reproducción sonora, pues todavía no estaba siendo normalizada, ¿no? Entonces aquí se pone una de las primeras piedras para reconocer el derecho moral y el derecho patrimonial, ¿no?, de estos artistas. Por otro lado, la propia protección de los fonogramas, ¿no? Los productores de grabaciones musicales reciben también protección para evitar la reproducción y distribución no autorizada de sus obras, ¿no? Aquí, dígase, los inicios de la propia piratería, ¿no? Otro punto muy importante son los derechos relacionados con la radiodifusión. Las emisoras van a tener el derecho exclusivo de autorizar o prohibir la retransmisión de sus propias emisiones. Es decir, las propias radios van a tener el derecho sobre los programas que están reproduciendo. Y esto se vuelve algo muy interesante porque ya reconocemos también que estos programas radiales también se vuelven una obra que es objeto de protección, ¿no?
Y por otro lado, el alcance internacional, ¿no? Los derechos reconocidos en la convención son aplicables en todos los países que la han ratificado, ¿no? Así promoviendo un estándar global que en cualquier país que te encuentres, esta norma te proteja. Lastimosamente muchos países, sobre todo en Latinoamérica, pues se adherieron a esta norma, pero no la han ratificado aún. Imagínate cuánto tiempo ha pasado. Esto porque también pues han habido ciertas convenciones o ciertos avances desde la OMPI sobre la protección de derechos de autor. Sin embargo, esta fue una convención bastante pionera en su momento y que deja como la marca de quienes se sumaron y quienes no a esta convención. Hay tres impactos importantes sobre la convención en el ámbito de la gestión cultural. Número uno, el beneficio para los artistas, ¿no? Proporcionó un marco para garantizar ingresos justos y la atribución adecuada de sus obras. Por otro lado, el propio fomento de la diversidad cultural, ¿no? Al proteger los derechos de los artistas, la convención incentivó la creación de contenido original y diverso, ¿no? El poder promover de que cualquier creación podía ser protegida era una gran cosa en su momento. Y por último, las propias bases para las leyes nacionales, ¿no? Muchos países usaron esta convención como una referencia para desarrollar o actualizar sus propias legislaciones sobre derechos de autor y propiedad intelectual, ¿no? Ahora, como te comentaba, hubieron diferentes retos para la propia implementación de la convención, ¿no? En la cual, por un lado, la desigualdad en la adopción, ¿no? No todos los países han ratificado la convención, lo que ha generado, pues, brechas, ¿no? Brechas en la protección de los propios derechos de los artistas. Por otro lado, los avances tecnológicos, la aparición de nuevas plataformas digitales y la piratería plantean desafíos constantes para garantizar el cumplimiento de estos derechos reconocidos en 1971, ¿no? Porque por un lado era la protección, ¿no? de los artistas y los intérpretes sobre sus obras, pero por otro lado también ya estaban comenzando a prever el gran alcance que la piratería podía alcanzar y el daño que le podría causar a esta nueva industria, ¿no? Y por otra parte, la falta de conciencia, ¿no? Muchos artistas desconocen sus derechos, lo que va a dificultar su propia capacidad para defenderlos. Es una convención bastante importante y como te menciono, lo importante realmente fue lo pionera que fue en el tema, ¿no? La Convención de París de 1971 sigue siendo un marco fundamental para proteger los derechos de los artistas en un entorno cultural y tecnológico en constante evolución. Ahí podemos ver cómo las nuevas tecnologías empezaron a dar forma a la idea de esta protección de derechos de autor en un mundo que va constantemente cambiando y que sus formas de consumo pues son aceleradas, ¿no? Cambian cada día. Y como gestores culturales creo que tenemos la responsabilidad de conocer estos principios e implementarlos en nuestros proyectos para garantizar que las personas que crean, ¿no? Que las personas artistas reciben el reconocimiento y la compensación que merecen. Como te comento, esta convención la puedes encontrar en el portal de la UNESCO. Igual si tú googleas, ¿no? Convención de París de 1971 o buscas como su nombre lo indica, ¿no? Que es la convención sobre las disposiciones para la protección de los derechos de los artistas, te va a aparecer e incluso te va a aparecer los países que se adherieron y los países que la han ratificado, ¿no? Que son dos términos jurídicos diferentes, pero en conclusión no todos los países pues han adoptado esta convención del todo, aunque en muchos de los que ya la ratificaron, pues esto sigue siendo vigente, ¿no? Y tiene un papel fundamental como base de la protección de los derechos de los artistas. ¿Cómo lo ves? ¿Que ya habías escuchado de esta convención? ¿Qué te parece esta como iniciativa, ¿no? Que ante la eminente explotación del artista por medio de la radiodifusión, pues aparecieron diferentes también actores que impulsaron esta protección al artista y que no podemos dejar de lado a la hora de estudiar, ¿no? Los derechos culturales de todas las personas. ¿Qué te parece? Escribinos acá en la cajita de comentarios de Spotify o de YouTube. También nos puedes escribir a nuestras redes sociales en Instagram y LinkedIn. Aparecemos como AculturaORG y sería interesante, ¿no? Iniciar esta conversación sobre a lo mejor nuevas reformas o una nueva convención, ¿no? Sobre disposiciones para la protección de los derechos de los artistas y aquí también sin incluir a diferentes ramas, ¿no? Sin duda las hay, tampoco aquí puedo decir que estamos inventando la rueda, las hay, sobre todo porque la Organización Mundial de Propiedad Intelectual tiene diferentes esfuerzos
Pero también recordemos que a veces en los países en los que nos encontramos se quedan muy atrás, ¿no? En estas recomendaciones y en estas resoluciones que a veces pues parecen que no les interesara, ¿no? La protección de los artistas o a veces se peca de ignorancia, ¿no? Que también es el papel de nosotros como población en la gestión cultural de poder difundir y promover estos temas. Así que déjanoslo saber en los comentarios o escribinos para que podamos dialogar sobre esto. A mí me encanta ese tema y creo que si estás escuchando hasta acá, sin duda a ti también. Pues muchas gracias por haber escuchado hasta acá. Les deseo un buen fin de semana, que descansen, que puedan recuperar las fuerzas y escucharnos el lunes con más de gestión cultural, este tema, esta rama que tanto nos apasiona y tanto nos motiva a trabajar en ella. Mi nombre es Alejandro Carray, por si no lo vuelvo a ver, les deseo muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches.